Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 22 de mayo del año 2020. Y vamos con los saludos entonces para quienes nos acompañan. En primer lugar, Alejandro Abal, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Emiliano. Espero que me estén tomando bien. Buen día a los compañeros y bueno, buenos días a Neida de León, que la estamos recibiendo por primera vez en esta tertulia. Sí, efectivamente, vamos ya al saludo con ella. Entonces, Eneida de León, arquitecta, ex ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, ex presidenta del Consejo Directivo del SODRE. Eneida, bienvenida. Muchas gracias, muy amables. Vamos a ver cómo te resulta esta experiencia, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver cómo te tratan tus colegas, tus tertulianos contertulios. Mis contertulios. Juan Grompone, ¿qué tal? Buen día. Buen día a todos. Y Gonzalo Pérez del Castillo. Buen día a todos, bienvenida Eneida. Bueno, muchas gracias. Vamos al primer tema, el tema de las últimas horas, casualmente. El presidente Luis Lacalle Pou anunció ayer que las clases presenciales se retomarán con asistencia voluntaria de los alumnos en 3 etapas entre el 1 de junio y el 30 de ese mes. Lacalle Pou explicó que la decisión tomó en cuenta que los test aleatorios de COVID-19 que se realizaron en las escuelas rurales que reabrieron hace un mes no arrojaron casos positivos y que los exámenes efectuados en la construcción tampoco detectaron contagios. Además, el gobierno tuvo en cuenta informes del Grupo Asesor Científico Honorario que indicaron que el cierre de las escuelas tuvo un impacto bajo en cuanto a la contención de la epidemia y, en cambio, el efecto negativo sobre el aprendizaje de los niños resulta indudable. Es un día importante. Estamos satisfechos con el trabajo y retomamos un aspecto de la vida que es fundamental en el futuro de nuestros chiquilines. Y espero que así lo sepan comprender los padres, no sé si tanto los chiquilines, pero estamos pensando en ellos, en su futuro, y como siempre nos mueve la justicia, nos mueve la prosperidad, nos mueve la igualdad de oportunidades. Hoy les queremos dar esta información con mucha serenidad, mucha tranquilidad, con prudencia, pero no con menos firmeza. Se dio a conocer el documento que incluye el calendario de reinicio de actividades presenciales en la educación pública y privada. Entre otras cosas, se establece que las jornadas escolares no podrán extenderse más de 4 horas diarias, que habrá que respetar todas las medidas de prevención establecidas por la autoridad sanitaria. Además, habrá una sola semana de vacaciones de invierno, será a partir del 7 de julio. No está previsto, por otra parte, bajar las exigencias en las evaluaciones de aprendizaje para compensar la pérdida de clases. Bueno, todo un hito, había mucha expectativa, mucha curiosidad, mucha ansiedad. ¿Cómo vieron esta novedad? ¿Quién empieza? ¿Quién levanta la mano? Gonzalo primero. Bueno, yo diría que lo que fue muy acertado desde mi punto de vista fue la secuencia de conferencias. Primero, más temprano en la tarde, tuvimos a los 3 asesores científicos del gobierno en esta materia, los cuales dieron una sensación de ser gente no solamente muy conocedora del tema en profundidad, sino también muy vinculados a lo que internacionalmente se está haciendo, muy conocedores de por dónde va avanzando esta pandemia y las cosas que se van descubriendo y lo que todavía no se sabe. Yo creo que ellos dijeron cosas interesantes. Por ejemplo, esa que creo que tú ya mencionaste, Emiliano, de que los niños antes de los 5 años se contagian muy poco, que por lo tanto el tener las escuelas cerradas tiene un daño que es indiscutible, mientras que abrirlas puede tener un daño, pero no se sabe cuánto. Todo indicaba, me parece a mí, 2 cosas. Primero, que esta gente todavía está enfrentando a un monstruo que no termina de conocer a fondo. Ni siquiera ellos 3, que se ve que al corriente de todo lo que está pasando. Y segundo, nos dieron una nota de optimismo para el futuro, que
que a mí me parece que después la intervención de Luis Lacalle Pou, del presidente, no reflejó totalmente. Ajá. Pero A ver, eso ¿por qué? me lo dejo para una segunda intervención. A ver, tirar una frase más. ¿Por qué no? Porque me parece me parece que los científicos dejaron una serie de dudas planteadas, como diciendo, bueno, aquí hay posibilidades que tenemos que empezar a explorar. Y efectivamente, después el gobierno tomó decisiones, pero me parece que la exploración está siendo muy, muy cautelosa, sobre todo en las áreas urbanas, que es donde está la mayor cantidad de los niños, ¿no? Bueno. Después puedo profundizar más, pero no quiero que Neida piense que yo monopolizo la tertulia. No, jamás. No. Juan, vamos primero con Juan y después ya iríamos a Neida. A ver. Bueno, para continuar con el punto que está tocando Gonzalo, ¿no? Creo que el retorno gradual era lo esperado. Acá además se está aplicando un sistema de error experimental, ¿no? Es decir, experimentemos y a ver qué pasa. Es decir, que se pone a prueba la reiniciación de los cursos y al mismo tiempo se advierte que si algo sale mal, se va a dar marcha atrás. Hasta ahí, todo bien. A mí lo que no me deja intranquilo es un fenómeno que yo lo examino desde el punto de vista de teoría de sistemas y que me preocupa, que es que la epidemia es lo que se llama un sistema con retardos, es decir, desde el momento que ocurre el contagio hasta que ocurre un nuevo contagio pasan una cantidad de días, ¿no? Es decir, la enfermedad tiene que desarrollarse, hay momentos en que no es visible, luego aparece. Es decir, es un retardo, y ese retardo, según se ha determinado internacionalmente, es de 2 semanas, de 14 días. Es decir, que para saber si una persona no está contagiada tiene que esperar 14 días, ¿no? Porque es el periodo en el cual ocurre la secuencia de la pandemia. Entonces, la pandemia es un sistema con retardos que tiene el periodo determinado en 2 semanas. A mí lo que me preocupa es que el reintegro también tiene un periodo de 2 semanas. Es decir, cuando tenemos 2 sistemas con retardos que tienen el mismo retardo, corre el peligro de que se enganchen. Es decir, corre el peligro de que uno incida sobre el otro. En otras palabras, ocurre lo que se llama el sincronismo, la resonancia, el enganche de las oscilaciones. En fin, esto es un fenómeno que ocurre en los sistemas. Y tiene que ver con que, vamos a ver si lo puedo explicar, porque es un concepto, desde el punto de vista de la teoría de sistemas es bastante simple, pero desde el punto de vista matemático es bastante simple, pero desde el punto de vista para explicarlo no es tan sencillo. Supongamos que ocurre un contagio en la mitad de la primera semana y que entonces al finalizar la segunda semana todavía no es visible el efecto total que va a tener. Entonces se engancha otro grupo al sistema, pero hay un contagio que está latente todavía y que se va a manifestar un poco después. Entonces ese contagio va a ser mucho más grave porque hay mucha más gente circulando. Uh-huh. Es decir, es el fenómeno, es decir, que no conviene que tengan los mismos periodos. Si yo tú estás cuestionando el hecho de que este cronograma vaya de a 15 días, ¿no? 15 días. Yo hubiera puesto por lo menos 3 semanas. 3 semanas para que realmente se desengancharan más. 3 semanas debería haber, decías tú, entre el primer mojón y el segundo mojón, y después 3 semanas entre el segundo y el tercero. Ahí está. Y claro que esto tiene inconvenientes las vacaciones de julio. Yo creo que la resolución de haber tomado 2 semanas tiene que ver con las vacaciones de julio, porque de esa manera el último periodo de enganches a fin de junio. Entonces queda 1 semana de clase y luego las vacaciones de julio. Uh-huh. Es decir, si hubiera algún retardo en este cronograma, si hubiera que frenar alguna cosa, entonces las vacaciones de julio desaparecen. Uh-huh. ¿No? Creo que debe haber influido también, este cronograma es mucho más, está mucho más pensado, me parece, que por las fechas que por lo que ocurre realmente con la pandemia. Eneida, esa es mi inquietud. Después de haber escuchado al ingeniero, viene la arquitecta. Yo escuché atentamente toda la exposición
Y bueno, no me quedó muy claro, es justamente esas 15 días, cada 15 días, y lo último es Montevideo, bueno, las zonas urbanas y demás. No quedó claro el por qué, porque efectivamente cuando escuché a los científicos me dieron una sensación un poco distinta, pero indudablemente esto está aplicando una gradualidad clara para ver cómo se evoluciona. Es un sistema que aplica en otros países, que se toman las experiencias de otros países, y una situación a prueba y error. Por tanto, a mí no se me había ocurrido lo que planteó Grompone, pero me parece que sí, que hay una contradicción ahí que es difícil de entenderla cuando uno escucha globalmente todo. Yo creo que hoy hay una relativa seguridad de que estamos en más o menos buenas condiciones, pero lo que nos ha demostrado esta pandemia es que no se puede estar seguro de nada, ¿verdad? Y por lo tanto, esta gradualidad o esta forma de tratar de tener un protocolo, etcétera, etcétera, nos puede servir, pero da un poco de incertidumbre el tema de qué ocurriría en caso que nos pasara lo que en otros países, ¿verdad? Sí, la ventaja, entre comillas, es que tenemos dos actividades que se han retomado, Sí. la de las escuelas rurales, o un conjunto importante de escuelas rurales, y la de la construcción. En ambos casos ya se ha traspasado holgadamente las 2 semanas esas de periodo de seguridad, y no ha habido casos. En los testeos que se han realizado de manera aleatoria no ha habido casos de COVID-19, ¿no? Sí, obviamente los casos que se están dando a través de nuestra frontera seca, ¿verdad? Porque los casos que se dieron en 33 en la construcción vinieron de Brasil. Uh-huh. Ese es un tema que hay que tener mucho en cuenta. Alejandro, vamos con la última parte en esta primera ronda. Te toca. Bien, gracias. Lo primero que se me ocurre comentar, sin que esto signifique discrepar con lo que han dicho los compañeros, es que en realidad el presidente dijo que la semana que comienza, creo que el 7 de julio, que sería la semana de vacaciones, es nada más que una posibilidad. Él no lo dio como una cuestión segura, sino que dijo que podía ser o no ser, que más adelante le iban a explicar. Está bien, quizás lo que dice Grompone. El problema que hay es que si se difiere tanto, se va a complicar el reinicio verdadero de los cursos. Y parecería que la presencialidad es algo demasiado importante, ¿no? Los efectos negativos de la no presencialidad, es decir, los efectos negativos del cierre escolar, son indiscutibles, como dijeron, creo que fue Cohen que lo dijo en esas palabras, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y bueno, la gradualidad, atendiendo además a lo que dijo Emiliano, haciendo referencia a las escuelas rurales y haciendo referencia a la construcción, parecería que es un buen camino, que no requiere mucho más acortamiento de plazos y que además se puede ir para atrás. Es decir, si pasan, llegamos al día 15, digamos, del mes de junio, y bueno, se empieza a notar que efectivamente ha habido casos de contagio, aunque sea el 20 de junio, se puede volver para atrás. Yo que sé, es una cuestión, por supuesto, discutible, pero como lo tienen planteado las autoridades de gobierno y el comité científico honorario, en realidad es tan importante, o parece mucho más importante, comenzar con la presencialidad en las cuestiones de enseñanza, sobre todo a nivel primario y secundario, quizás no tanto la universidad, que es un panorama distinto, que parece tan importante que, bueno, no deja de ser razonable que los plazos que se han establecido sean esos. Es una opinión, naturalmente, que de un no especialista, como no lo soy, en semejantes cuestiones. Pero también el presidente se presenta como un especialista. Él dice que se refugia mucho en las opiniones del comité científico y que además van a estar a ver qué va pasando.
están testeando continuamente los resultados de la decisión que se toma. Me impresionó mucho lo que dijo en la conferencia de prensa del mediodía el doctor Henry Cohen, ¿no? Las experiencias internacionales no demostraron que el cierre de clases fuera eficiente para disminuir el número de casos. Y quienes continuaron con las clases no pudieron demostrar que eso fuera contraproducente. Fue muy impactante esto, ¿no? Porque hasta ahora todos habíamos asumido que esa medida muy drástica, muy costosa en todo sentido, era fundamental, era esencial, que afortunadamente acá se había tomado desde el primer día, etcétera, etcétera. Pero parece que ya la experiencia internacional discute que ese sea un camino a seguir, ¿no? Les llamó la atención, me imagino, eso. ¿Gonzalo? Sí, para continuar con lo que estaba diciendo antes, a mí lo que me llamó, es clarísimo que el comité científico, la única forma de proceder para adelante es a prueba y error. Es decir, vamos haciendo cosas y ver cómo nos va, y en todo caso tenemos marcha atrás. Eso está perfecto. Y yo creo que el gobierno eso lo entiende, lo interpreta bien. Digo, Cohen particularmente nos dio luces de esperanza, como eso que tú acabas de mencionar, de que los países que no interrumpieron las clases no pudieron demostrar que eso haya tenido un efecto muy deletero, haya deteriorado las condiciones. Ahora, lo que yo me pregunto es esto: si el problema social mayor, que me imagino yo debe ser las madres sobre todo, pero también los padres, que tienen hijos menores que no se pueden dejar solos en la casa. Esa gente está totalmente anclada. Y esto pienso yo, que es un problema más crítico en las áreas urbanas que en las áreas rurales. Entonces, si estamos procediendo a prueba y error, yo creo que podríamos haber tomado, yo me esperaba, pero no lo estoy diciendo esto como experto, esto es una opinión nomás, como dijo Alejandro, yo creo que nos han demostrado esta gente que saben lo que están haciendo. Pero mi pregunta es, ¿por qué no se probó, por ejemplo, con algunas franjas, con algunos liceos, sobre todo los más problemáticos, aquellos donde la mujer o el hombre necesitan salir a trabajar y no pueden porque tienen que estar cuidando a los niños? ¿Por qué no se tomó algunas de esas muestras en la prueba y error, en vez de seguir insistiendo con las zonas rurales y excluir a toda Montevideo y la zona metropolitana hasta el 29 de junio? ¿Por qué no se empezó a probar también en la zona urbana, que es donde yo creo reside el problema social más agudo? Sí. Está interesante la observación, porque ese es el complemento del público que estamos considerando. Están los niños, están los jóvenes que van a las escuelas, los liceos, pero están en este asunto, están involucrados en esta consideración, están involucrados los padres, ¿no? Y hay padres que ya están teniendo que ir a trabajar, dependen de sectores en los que la actividad se reanudó. ¿Qué ocurre entonces con el cuidado de los hijos? Y por otro lado, hay padres que pueden resolver ellos mismos por el tipo de trabajos que hacen, si van o no a trabajar, pero que capaz que no van a trabajar porque tienen que cuidar a los hijos, y eso les implica a su vez un deterioro enorme en sus ingresos, ¿no? Estamos hablando, como decías tú, de los sectores más vulnerables de la población, ¿no? Y eso es un fenómeno... Es un fenómeno que en principio no está contemplado en este cronograma tal cual se dio. Alejandro. Sí, un comentario nomás colateral. En la situación que mencionaba Gonzalo y que tú volvías a tocar, de los padres que tienen que ir a trabajar, se ve muy agravada a raíz de la pandemia, porque normalmente los padres se refugian, nos refugiábamos, yo ahora ya no, pero sí lo hice durante mucho tiempo con mis 6 hijos, se refugian en los abuelos. Pero resulta que ahora no podés dejar a los niños a cargo de los abuelos porque son población de riesgo. Entonces, realmente no es una cosa menor, ¿eh? Es muy común que la familia se dejara a los más pequeños de alguna manera a cargo de los más mayores, pero eso se ha cortado. Así que es más grave todavía de lo normal. Eneida, ¿tú qué ibas a decir? Sí, a mí me gustaría decir que ese es uno de los grandes temas sociales que tenemos y que inclusive los psicólogos han planteado el problema que en algunos lados se incita a la gente a venir a trabajar
presencialmente o se les permite, etcétera, en grupos menores, pero el tema del cuidado de los niños, al no haber escuelas, no haber guarderías, no haber CAIF, es un tema social gravísimo, especialmente para la gente más vulnerable, porque, por ejemplo, hoy, aunque los grupos de los colegios privados no puedan, son alumnos que seguramente siguen conectados y siguen trabajando. Es mucho más fácil que una familia que tiene una formación o que los chicos están más protegidos. El problema es aquellos padres que tienen la obligación de salir para comer. Entonces, por eso es esta gran explosión de ollas populares que han surgido, porque en definitiva son estos vulnerables que necesitan ingresos, y esos ingresos no pueden porque, quieran que no, los niños no se pueden dejar, especialmente los chicos. Sin embargo, los últimos en entrar son estos de las zonas metropolitanas, de Montevideo, de Canelones, que están en situación más vulnerable. Juan, volvemos contigo ahora. Bueno, sí, yo quiero retomar el argumento de que la experiencia internacional ha mostrado que el suspender las clases no modificó el curso de la pandemia. Es muy curiosa esa afirmación, es decir, para mí es una afirmación que un científico no puede hacer, porque es una especie de prueba negativa. Y yo digo lo siguiente: no sabemos cómo funciona la pandemia, no sabemos cuándo dura, no sabemos cómo es el mecanismo de inmunidad, no sabemos una cantidad de cosas sobre ella. Y sin embargo afirmamos que no incidió las secuelas sobre el transcurso de la pandemia en otros países. A mí me parece que es muy aventurado hacer esa afirmación, ¿no? Es decir, es un salto mortal. Es decir, yo creo que espero que la prueba y error, que es el método científico en definitiva, no exija que haya que retroceder por la mitad de junio en las medidas tomadas, ¿no? Sí, a propósito de eso que acabas de señalar recién, Juan, prueba y error, desde la audiencia nos corrigen en cuanto a cómo plantearlo. No es prueba y error, dice alguno de los oyentes. Acá hay mucho trabajo de por medio, ¿no? Quizás haya que utilizar los términos que emplearon ayer en la conferencia de prensa los integrantes del Comité Científico Asesor Honorario. Radi, por ejemplo, hablaba de que todos los escenarios de reapertura se apoyan en 4 pilares: progresividad, regulación, monitoreo y evidencia científica. Eso es algo más completo que prueba y error, ¿no? Sí, pero no lo contradice, Emiliano. No, es lo mismo. No es una contradicción. La prueba y error puede tener esos 4 elementos. Uh-huh. Prueba y error es la manera popular de hablar del método científico. El método científico es eso. Claro, pero se supone también... Bueno, Alejandro. Sí, pero se supone también que la prueba y error implica que no hay una predicción de que va a salir bien. En cambio, acá parece que hay una previa asunción de que va a salir bien, pero bueno, si no sale bien lo corregiremos. Lo de prueba y error, bueno, normalmente uno lo asume como vamos a probar por acá, a ver qué pasa, después probamos por allá, a ver qué pasa y después probamos por allá, sin que haya una preferencia muy especial por alguna de las soluciones que se pretende demostrar, por más que siempre hay un camino que hay que seguir. Yo qué sé, a mí me da la impresión de que es algo más, quizás un poquito más fino que prueba y error, pero no quiero discutir esto, no vale la pena, porque creo que estamos todos más o menos entendiendo lo mismo, y aparte yo no soy un experto en el tema, como ya lo dije de antemano. Pero lo que me parece que se están dejando influenciar por la palabra error. El método científico es así: tú tenés una hipótesis de trabajo, desarrollás una metodología y después confirmás si tu hipótesis es correcta o tu hipótesis es incorrecta. Lo del error no es decir no sabemos lo que estamos haciendo, sino que por el contrario es tener una hipótesis muy clara y después demostrar con datos científicos si eso es correcto o no lo es. Claro, pero pasa, por ejemplo, que una oyente como Adriana dice: suena horrible eso de prueba y error aplicado a la salud de nuestros hijos.
Es verdad, suena así. Bueno, cambiemos prueba y error, pero no el concepto, porque el concepto es ese. Es lo que se está haciendo. Lo que pasa es que tal vez lo que estamos nosotros apuntando es que metodológicamente, y estamos haciendo comentarios sobre la metodología, en realidad. A mí me llama la atención, por ejemplo, pero capaz que hay una muy buena explicación para esto, como yo no soy un experto en este tema, pero a mí me llama la atención cómo justamente en un ejercicio de esta naturaleza no se toman samples, no se toman casos urbanos y de la zona metropolitana, porque ahí hay un problema muy agudo y además es la mitad de la población del país. Entonces, ¿cómo en este mes que nos estamos dando para tratar de estudiar más a fondo cómo son las reacciones? Y a mí me parece bien ir introduciendo nuevas variables para ver cómo cada una de ellas va afectando y que no se te mezclen, como dijo Radi en la exposición de ayer. Eso está muy bien. Lo que a mí me llama la atención es que se haya dejado hasta el final la zona Montevideo y la zona metropolitana, porque es la mitad de la población del país. Y además, creo que es un caso distinto, que en las zonas rurales donde las condiciones de vida son distintas, los niños tienen espacios distintos. Se nos está terminando el tiempo de este tema. ¿Queda alguna intervención por agregar? Los miro. A ver, levante la mano. Bueno, sí, yo quería insistir sobre la prueba de error, ¿no? Es decir, es el método de Pasteur, ¿no? El Pasteur cuando diseñó las primeras vacunas, tomaba un equipo, dividía a la población en la mitad, a una le aplicaba la vacuna, a la otra no, y se fijaba qué es lo que sucedía. Es decir, y eso es el método que usa la farmacología, que usa la medicina, que usa toda la ciencia en general. Lo que pasa es que suena grueso lo de prueba y error, pero es así. Es así. Bueno, pero acá se está tratando de trabajar, me da la impresión, sobre una hipótesis que aparece, por lo menos hasta este momento, como bastante segura. Es decir, y esa hipótesis bastante segura no se está aplicando la fórmula correspondiente para ver si es correcta, sino que simplemente se está aplicando partiendo de la base que es la correcta, lo cual no quita que si se demostrara que no es la correcta, se da marcha atrás. No sé, es una cuestión capaz que de cómo lo puede estar mirando uno. La mirada de Juan es muy científica capaz, y la mía es más la de un ciudadano común. Pero bueno, ya. Una última observación, si me permitís, Emiliano. Lo que decía Gonzalo, me pareció que no apuntaba a que se hiciera, esa prueba en toda la región metropolitana, sino elegir algún pequeño sector de la región metropolitana para probar que allí sí puede funcionar, y preferentemente elegir esos sectores a los cuales se refería Eneida, que es la gente más postergada y con más complicaciones, y ver si ahí puede funcionar. Bueno, eso sí pudo haber sido capaz una buena idea. Habrá que transmitírsela. Espero que alguien del gobierno nos esté escuchando, capaz sí lo asume. Hay un tema lo último, Eneida, que preocupa, lo último, y es que se necesita una infraestructura muy importante para hacer realmente todo esto que se está planteando, inclusive lo que plantean los científicos que asesoran al gobierno. Yo creo que nosotros somos un país que tenemos una buena formación científica, tenemos un Clemente Estable, tenemos un Instituto Pasteur, o sea, hay fortalezas, pero al mismo tiempo es un poco difícil el elegir estos lugares es mucho más complicado el punto de vista de la infraestructura y de la logística que necesita, ¿verdad? Tengo, por supuesto, cantidad de mensajes de los oyentes, pero voy a elegir que manda Álvaro desde Perú. Les quiero contar, acá en Perú la salud pública ya colapsó. Tengo un compañero con COVID a quien la internación le va a costar $80.000 aproximadamente. Estoy asustado. Me gustaría estar en Uruguay, agrega Álvaro. Sí, el caso de Perú es uno que convendría, si fuera posible, si tuviéramos tiempo, analizar. Fíjense ustedes, Perú fue uno de los primeros países en decretar el confinamiento absoluto. El 16 de marzo, lo hizo muy temprano, lo hizo muy en fecha, muy en tiempo, muy adecuadamente de acuerdo a los cronogramas en comparación con otros países. Sin embargo, a pesar de esa medida tan severa, hoy están pasando por este drama. ¿Cuántos otros factores están de por medio
Esa es la conclusión más rápida que uno puede sacar del ejemplo peruano, ¿no? Ya seguimos, ya pasamos al segundo tema en la tertulia de este viernes, que no va a estar lejos de estos asuntos, pero en todo caso se centra en otro lado.